Muy buenos días y bienvenidos a mi canal de YouTube, Gene Mathematics. Hoy le vamos a explicar los números racionales. Definición. Los números racionales son aquellos números que se pueden expresar como el cociente de números enteros, excluyendo la división entre cero que no es posible. Esta palabra cociente seguramente es nueva para ustedes, pero esta palabra cociente significa división. Por lo tanto, si tú sustituyes la palabra cociente por división, quedaría de la siguiente manera. Los números racionales son aquellos números que se pueden expresar como la división de números enteros, excluyendo la división entre el número cero que no es posible. Ojo con esta parte aquí que es muy importante, que los números racionales pueden ser expresados como números enteros o fracciones. Ok, esa parte ahí es muy importante y téngala en cuenta cuando estemos resolviendo los ejemplos. La otra parte que deben de tener en cuenta es que el conjunto de los números racionales se representan con la letra Q. Ok, pero ojo con esto, adentro de los números racionales están lo que son los números enteros, para que lo tengan en cuenta. Y los números enteros, les recuerdo que se representan con la letra Z mayúscula. Ahora estaremos resolviendo varios ejemplos, ¿ok? O le estaré mostrando ejemplos de números racionales. Los números racionales se pueden expresar de la siguiente manera. Como me está diciendo la definición, que los números racionales son el cociente de dos números enteros, ¿ok? Y que el divisor, ojo, debe de ser distinto de cero. Entonces, teniendo eso en cuenta, los números racionales se pueden expresar de la siguiente manera. Un ejemplo puede ser 2/3, ¿ok? Otro ejemplo puede ser -1/4. Otro ejemplo de números racionales sería 0 dividido entre 5. Otro ejemplo puede ser 6 dividido entre 1, que si realizamos esa división, porque les recuerdo que los números fraccionarios son una división, si usted realiza esa división de 6 entre 1, eso le quedaría 1. Igual aquí, si tú divides 0 entre 5, eso le quedaría 0. Ok, por eso fue que yo les dije a ustedes que deberían de tener en cuenta que los números racionales se pueden expresar como números enteros, como en este caso yo estaba expresado en forma de fracción, pero quedó al final como un número entero. Ok, para que tengan esa parte en cuenta que es muy importante. Lo otro es, se puede expresar también como -8 dividido entre 2. Si usted se da cuenta, aquí también pasa lo mismo. Esta división que está aquí se puede expresar como un número entero. 8 entre 2 a 4. Y menos un número negativo dividido entre un número entero positivo, eso le da como resultado un número entero negativo, para que tengan en cuenta esa parte. Todos estos números que están aquí son ejemplos de representaciones de números racionales. Ahora le estaré explicando la relación que hay entre las fracciones y los números decimales. Deben de tener en cuenta, jóvenes, que cualquier fracción se puede expresar como un número decimal positivo o negativo, o al revés. Cualquier número decimal se puede expresar como una fracción. Ahora le estaré explicando varios ejemplos de cómo convertir una fracción en un número decimal y cuál es el procedimiento a seguir para esta conversión. Ok, supongamos que nos piden que transformemos la siguiente fracción a números decimales. Menos 6 dividido entre 8. Ok, mis amores, para ustedes convertir esta fracción en números decimales deben de hacer el siguiente procedimiento. Ok, expresan esto como si fuera una división. Ok, entonces lo voy a hacer en esta esquina. Tendríamos entonces 6 dividido entre 8. Ok,
Como 6 no se puede dividir ahora mismo entre 8 porque este número que está aquí en la casita es mayor, se le debe de agregar un 0 al 6. Ok, como agregamos un 0 de este lado, de este lado debemos agregar un 0 y un punto. Ahora sí, tomamos nuestra tabla del 8 y pensamos, mis amores, un número que multiplicado por 8, ok, nos dé 60 o se acerque a 60. Entonces, ese número, jóvenes, es el siguiente. Cuando nosotros multiplicamos 8 por 7, eso nos dará 56. Ese es el número que más se acerca a 60. Ok, ya si usted multiplica 8 por 8, eso nos da 64, por lo tanto se pasa de 60 y ese número no nos conviene. Por lo tanto nos conviene 7. Entonces 8 por 7, eso nos da como resultado 56. Ahora restamos estos números. Si a 60, mis amores, les resto 56, eso nos dará como resultado 4. Ok, entonces 0 y un 4. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Como el número que está aquí, de nuevo, es menor que el número que está en la casita, debemos de agregar un 0 de este lado y ya aquí se queda normal. Ahora, jóvenes, debemos de pensar un número que multiplicada por 8, o sea, debemos de irnos a la tabla del 8 de nuevo. Debemos de buscar un número que nos dé 40 o se acerque a 40. Entonces, en este caso, el número que me dé exactamente 40 es 5. ¿Ok? Cuando usted multiplica, mis amores, o se van a su tabla de multiplicación y ven 8 por 5, eso le da como resultado 40. ¿Ok? Entonces, si a 40 le resto 40, eso me dará 0. ¿Ok? Como aquí me dio 0, significa que terminé. Por lo tanto, si a ustedes les piden que expresen esta fracción como número decimal, el resultado será 0.75. Ahora, pasa lo siguiente, como usted dividió un número entero negativo entre un número entero positivo, el resultado le dará un número entero negativo. Ok, si ustedes se fijan, no, si ustedes se acuerdan, mis amores, las fracciones, los números decimales, corrección, se clasifican en número decimal exacto, número decimal periódico mixto y número decimal periódico puro. Ok, en este caso, este número que está aquí, el menos 0.75, es un número decimal exacto. ¿Pero por qué es un número decimal exacto? Porque tiene un número finito de cifras decimales. ¿Ok? Entonces voy a colocarle aquí debajo clasificación, que si le piden también que lo clasifiquen, clasificación, que este número, menos 0.75, pertenece a los números decimales exactos. Entonces vamos a escribir aquí que es un número decimal exacto. Ok. Vamos a ponerle aquí delante decimal también. Ok. Entonces es un decimal exacto. Ok. Entonces ahora estaré explicando otro ejemplo. Segundo ejercicio y nos dice lo siguiente. Escriba cada fracción como un número decimal y clasifícalo. En este caso, nuestro número racional o nuestra fracción es la siguiente. 3 séptimos. Ok. Entonces nos están diciendo en este ejercicio que debemos de transformar esta fracción en un número decimal y luego vamos a clasificar ese número decimal. Ok. Entonces, para saber exactamente qué es lo que nos da esta fracción, debemos de hacer lo siguiente. Ok, vamos a dividir 3 entre 7. Ok, como 3 es menor que el número que está en la casita, le agregamos un 0. Ok, como agregamos un 0 de este lado, debemos agregar un 0 y un punto de este lado, ok, o debajo de la casita.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Debemos de pensar un número dentro de la tabla del 7 que se acerque al 30, ¿ok? Pero que no sea mayor que 30, que se aproxime al número 30. Entonces, ese número, mis amores, es 7 por 4. ¿Por qué 7 por 4? Porque 7 por 4 me da como resultado 28. Y 7 por 5 me da 35 y se pasa. ¿Ok? Entonces, el número que nos conviene multiplicar el 7 es por el 4. Entonces, agrego un 4 aquí. Decimos 7 por 4 que da como resultado 28. Ok, símbolo de resta. Si a 30 le resto 28, me queda a 2. Agregamos un 0 porque el 2 es menor que 7. De nuevo, me voy a la tabla del 7, busco un número que se acerque a 20 o que sea igual a 20. Ok, en este caso hay un número que se aproxima a 20, que es 7 por 2, que me da como resultado 14. Ok, si a 20 le quito 14, eso me da como resultado 6. Continuamos. Aquí agregamos un 0. Ok, entonces me voy a la tabla del 7. Busco un número que multiplicado por 7 sea igual a 60 o se aproxime al número 60. En este caso es 7 por 8. ¿Por qué 7 por 8? Porque 7 por 8 me da como resultado 56. Ok, y si lo multiplico por 9 se pasa. Entonces, si a 60 le resto 56, eso me da como resultado 4. Entonces seguimos, le agrego un 0 debajo. Ok, voy a subir la pantalla. Entonces pienso ahora, ¿por qué número debo de multiplicar el 7 para que se acerque al 40, o sea, menor que 40? O se aproxime a 40. En este caso es por 5 que debo de multiplicar el 7. ¿Por qué? Porque 7 por 5 me da como resultado 35. Ok, déjenme subir esta parte aquí. Ok, si dividimos, no, si restamos 40 entre 35, eso me da a 5. Entonces debo de pensar de nuevo un número que multiplicado por 7 se aproxima, en este caso 50, ahora tengo que agregarle un 0 de este lado, ok, para que este número sea mayor que el que esté en la casita. Entonces, debo de pensar un número ahora sí que multiplicado por 7 sea igual a 50 o se aproxime a 50. En este caso, debo de multiplicar el 7 por 7. Ok, entonces 7 por 7 me da 49, resto esto me da a 1. Ok, ¿qué pasa? Que aquí me estoy dando cuenta, mis amores, que esa división me dará un número decimal no periódico. Ok, si ustedes se fijan, aquí no hay números que se repitan, siempre me están dando números diferentes. Por lo tanto, esa fracción me da como resultado un número decimal no periódico, ¿ok? O sea que esto sigue infinitamente. ¿Me están entendiendo? Y no voy a poder expresarlo ni como un número periódico puro, ni como un número periódico mixto, porque no tienen un intervalo que se repite o un número que se repite. Entonces, voy a poner ya mi respuesta a este ejercicio. Entonces, según el análisis que hicimos, si dividimos 33 entre 7, eso nos da 0.4285 con un 7 y 3 puntos de que eso continúa. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de número decimal es? En este caso es un decimal no periódico. Entonces, voy a escribir aquí clasificación. Entonces, clasificación con negro ahora pertenece a los decimales no periódicos. Okay.
Esto es un número decimal no periódico. Ahora le estaré explicando otro ejercicio, ¿ok? Ok. Tercer ejercicio y nos dice lo siguiente. Escribe la fracción como un número decimal y clasifícalo. Entonces, debemos de dividir en este caso para poder expresarlo como un número decimal nuestra fracción. Y nuestra fracción es 8 entre 9. Como el 8 es menor que el número que está en la casita, le agrego un 0 y aquí le agrego un 0 punto. Ahora vamos a iniciar. Ok. Debo de pensar un número dentro de la tabla del 9 que multiplicado por otro número nos dé 80 o se aproxime 80. En este caso es 8 por 9, corrección, por 8. Ok, cuando multiplicamos 9 por 8, eso nos da, mis queridos, como resultado 72. Ok, ese es el número que más se acerca al 80. ¿Por qué? Porque si multiplicamos 9 por 9, eso me da 81 y se pasa. Entonces, nos conviene multiplicar el 9 por el 8 para que se acerque al 80. Ok, o sea, igual al 80. En este caso, tiene que aproximarse. Entonces, 9 por 8, eso me da como resultado 72. Entonces, si a 80, mis amores, le quito 72, eso me da como resultado 8. Ok, le agrego un 0. Entonces, aquí de nuevo debo de pensar un número que multiplicado por 9 se acerque a 80 o se aproxime a 80. En este caso, de nuevo, es por 8. 9 por 8, 72. Lo resto y eso me da 8. Ok, aquí me doy cuenta de algo, que siempre voy a tener que multiplicar el 9 por el 8 y que eso siempre me va a devolver el número 8 como respuesta. Entonces, ¿qué pasa aquí con ese tipo de número decimal o de fracción? Porque les recuerdo que son lo mismo. ¿Qué pasa aquí? Que esa es un número decimal periódico puro. Ok, si usted se da cuenta, siempre se está repitiendo el 8, por lo tanto es periódico puro. Ok, entonces, para que tengan esta parte en cuenta, ese tipo de número decimal usted lo puede expresar de la siguiente manera. Usted escribe el 0, el punto y el 8. Entonces aquí le pone una rayita encima al 8. Esa rayita indica que ese número 8 se repite infinitamente. Entonces, en su clasificación, voy a escribir aquí clasificación. Ok. Este número decimal pertenece a los números decimales periódico puro. Ok, porque en este caso el número que siempre se repite es el 8. Entonces es periódico puro. Ok, entonces hasta ahí lo que dejamos. Ahora le explicaré otro ejercicio. Ejercicio número 4 y nos dice lo siguiente. Escribe la fracción como un número decimal y clasifícalo. Ok. Supongamos que la maestra nos permite utilizar la calculadora. Ok. Entonces, si nos permiten usar la calculadora, usted debe de hacer lo siguiente. En su calculadora, déjenme moverla aquí para que ustedes la visualicen mejor, usted divide 33 dividido 90. Ok, y le damos a igual. Si ustedes se fijan aquí, el número decimal que nos da es 0.366666666. ¿Qué me quiere decir esa parte? Que eso sigue ese 6 reproduciéndose infinitamente. Ok, entonces, según estoy analizando este número decimal, me doy cuenta de que es periódico mixto. ¿Por qué es periódico mixto? Porque tiene una parte decimal exacta y la otra parte es un número decimal periódico.
¿ok? Que es el 6666666. Entonces, ¿cómo usted representaría este número que es 0.33666, que sigue infinitamente? Usted lo representa entonces en su cuaderno de la siguiente manera. Voy a minimizar esto. Tomo mi lápiz negro. Esto sería igual a 0.36, como el 6 es el número que es periódico. Le voy a agregar aquí al 6 una rayita arriba. Les recuerdo que esa rayita ahí arriba del número significa que ese número, o sea, el 6, se repite infinitamente. Ahora, clasificación de ese número ya la dijimos, pero vamos a escribirla aquí. Clasificación. Ese número es un decimal periódico mixto. Entonces vamos a escribir aquí que es periódico mixto. Ok. Ok, me faltó algo. En esta parte, si ustedes se fijan, esta fracción es negativa. Ok, entonces cuando una fracción es negativa pasa lo siguiente. El resultado de esa división también debe de darle un número decimal negativo. Ok, me faltó esa parte aquí, ese símbolo de menos de nuestro número decimal. Representación de números racionales en la recta numérica. Deben de tener en cuenta, jóvenes, que los números racionales, igual que los números enteros, se pueden representar en una recta numérica, pero a la hora de representarlo, deben de hacerlo de la siguiente manera. Le voy a explicar cómo es con un ejemplo. El, el ejemplo nos plantea lo siguiente y nos dice, representa el número racional 12 entre 10 en la recta numérica. Ok, para representar este número racional en una recta numérica, primero debemos de dibujar nuestra recta numérica. Ok, esta es nuestra recta numérica. Ahora, una vez que usted tiene dibujada esta línea, debe de hacer lo siguiente. Debe de dividir el número 12 entre 10. Ok, este cálculo lo voy a hacer en la calculadora de la laptop. Entonces vamos a moverlo para que ustedes visualicen bien este cálculo. Ok, creo que ahí está bien. Entonces, 12 dividido 10. Eso nos da como resultado 1.2. Ok, entonces ese valor es el que vamos a representar en la recta numérica, 1,2. Entonces voy a ponerlo aquí debajo, que 12 entre 10, eso me da como resultado 1,2. Ok, el otro paso es hacer lo siguiente. Como en este caso mi número es positivo, voy a iniciar desde el 0. Entonces voy a marcar el número 0 aquí. Ahora, deben de tener en cuenta que una unidad estará dividida en 10 partes iguales. ¿Ok? Eso es lo otro que va a tener en cuenta, que una unidad estará dividida en 10 partes iguales. Entonces, esto lo vamos a representar de la siguiente manera. Voy a utilizar otro color, vamos a suponer que el negro. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, cuando toquemos aquí en el 10, que es este, que lo voy a poner con azul, ese que está aquí será nuestra primera unidad. Entonces, estaremos haciendo eso hasta llegar aproximadamente al número 3. Entonces, seguimos. Desde el 1 ahora aquí va a estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando lleguemos al 10, tendremos otra unidad, ¿ok? Que será el 2. Seguimos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, que aquí tenemos otra unidad que va a representar el número 3. Vamos a seguir que tengo un espacio. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, aquí vamos a tener otra unidad que será nuestro número 4. Ok, creo que hasta ahí es suficiente para hacer la representación de la fracción 2 entre 10. Ahora viene la representación. Voy a estar utilizando un color rojo. Ok, como ese número racional, una vez que lo dividimos, me dio 1,2, significa lo siguiente, que tiene un número entero que es 1. Entonces me tengo que posicionar en el 1. Mírenlo aquí. Entonces, después del 1 tiene 2 décimas. Ok, después del 1 tiene 2 décimas. Entonces, estas 2 décimas son estos números que están en negrito aquí. Entonces, en ese número que está aquí, ahí tenemos una décima que lo voy a marcar con rojo. Entonces, el otro número será 2 décimas. Por lo tanto, aquí, 1 entero con 2 décimas es este, que está aquí. Ese punto que está ahí en rojo marcado es la representación de la fracción 12 entre 10. Supongamos que ahora, vamos a suponer que nos dijeron que representemos también el número racional 3 sobre 7 o 3 séptimos. Ok, se hace lo mismo paso que hicimos para representar en la recta numérica el 2 entre 10. Se crea la recta numérica, así como está aquí. Okay. Se hacen las unidades, que hay que tener en cuenta que una unidad estará dividida en 10 partes iguales. Okay. Entonces, el otro paso es que usted toma su calculadora, divide 3 entre 7, que eso le da como resultado esto. Entonces, si usted se fija, ese es un número decimal no periódico. Ok, entonces este número que usted le da aquí, usted lo aproxima a la primera décima. Entonces, si lo aproximamos a la primera décima, queda aquí donde está el 4. ¿Vieron? Si ese número que está aquí hubiera sido, ese número, ese 2, hubiera sido mayor o igual que 5, se le hubiera sumado un 1 a esta décima. Entonces, como no pasó eso, queda en 0,4. Entonces, 3 séptimos es aproximadamente, hay que poner el símbolo de aproximación. Cuando pasa eso, es aproximadamente 0,4. Okay. Entonces, ese número que está aquí es el que se va a representar en la recta numérica. Entonces, como inicio con el número entero 0, que está aquí, después de ahí tenemos 4 décimas, entonces vamos a representarlo con otro color, con morado. Que contamos 4 décimas, 1 décima, 2 décimas, 3 décimas y 4 décimas. Entonces quedaría aquí representado. Y esta es la representación de la fracción 3 séptimos. Entonces, supongamos que ahora le pidieron que representaran en la recta numérica 11. Déjeme borrar esta parte aquí que estoy utilizando otro color. Ok, 11 entre 30, ok, esa fracción. Supongamos que fue la que le pidieron que representara. Ok, hace lo mismo que en el primer ejercicio y en el segundo ejercicio. Divide 11 entre 30. Borro esto, dividimos 11 entre 30. Eso me da como resultado esta parte que está aquí. Entonces, esto nos da un número decimal periódico mixto. Entonces, si lo representamos, esto quedaría como 0,3 y el número que se repite se le pone una rayita arriba. Entonces sería 0,366. Entonces 0,3, el número que se repite, que es el 6, se le pone una rayita aquí arriba. Okay. Entonces, para usted representar este número pasaría lo siguiente. Okay. Vamos a hacer lo mismo que le expliqué con el 3 sobre 7. Esto que está aquí vamos a representarlo en la recta numérica. Ok,
Ok, si analizamos este número que es 0.36, me doy cuenta de que quedaría, vamos a ver, que quedaría aquí, cerca del 0,4, muy cerca, pero no en el 0,4, porque ese número 0,36 es menor que 0,4. Entonces, esto quedaría por aquí. Vamos a ponerlo aquí. Este punto aquí está muy grande. Vamos a ponerlo aquí. Ok. Es como una milésima. Está cerquitica del 0,4, pero no es el 0,4. Ok. Entonces, quedaría aquí. Mírenlo aquí. Esa sería la representación. Voy a poner una flechita de que ese punto que está aquí es la fracción 11 sobre 30. Ok, quedaría aquí porque es menor que el punto 0,4. Relaciones de orden entre los números racionales. A la hora de comparar dos números racionales se debe de tener en cuenta lo siguiente, que para comparar dos números racionales se debe de realizar una multiplicación en cruz o un producto cruzado. Ahora estaré explicando dos ejemplos de cómo es que se determina cuando un número es mayor, menor o igual con los números racionales. Estos son los ejemplos que vamos a estar resolviendo. Y me están diciendo lo siguiente. Compara las siguientes fracciones. 7 octavos y 5 sextos. Vamos a resolver primero ese ejercicio. Para resolver ese ejercicio debemos de tener en cuenta que para comparar dos números racionales se debe de realizar un producto cruzado. ¿Okay? Entonces, ese producto cruzado se realiza de la siguiente manera. Lo voy a hacer aquí, de este lado. 7 octavos, raya, 5 sextos. Debo de hacer un producto cruzado. Entonces, debo de multiplicar en cruz 7 por 6. Entonces, voy a poner aquí 7 por 6, mi raya, y luego debo de multiplicar, lo voy a poner con otro color, 8 por 5. Okay, así es que usted lo debe de ir haciendo. Entonces, si multiplicamos, mis amores, 7 por 6, eso me dará como resultado 42. Raya. Y si multiplicamos 8 por 5, eso me da como resultado 40. Ahora que tengo ya expresado estos dos números racionales en números enteros, puedo proceder a resolver. Entonces, 42, que es de 40, ¿es mayor, menor o igual? En este caso es mayor. Por lo tanto, 7 octavos será mayor que 5 sextos. Ok, esto es mayor aquí para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a resolver ahora el segundo ejercicio. Borrar esta parte, que ya esto aquí no nos interesa, okay, porque esta parte no debe de ir aquí. Entonces, seguimos. Vamos a resolver el otro ejercicio. Tenemos menos 2 tercios, raya, entre menos 1 octavo. Como es un producto cruzado, esto me quedará como menos 2 multiplicado por 8 positivo. Entonces, menos 2 por 8 positivo, raya, debemos de multiplicar ahora 3 por menos 1. Entonces, 3 por menos 1. Vamos a realizar esa multiplicación. Menos 2 por 8, eso me da como resultado menos 16. Raya ahora. 3 por menos 1, eso me da como resultado menos 3. Ahora me pregunto, menos 6, ¿qué es de menos 3? ¿Es mayor, es menor o es igual? Ok, en este caso, menos 6 es menor que menos 3. Ok, entonces, ¿por qué es menor que menos 3? Menos 16 está más alejado del 0 que el menos 3. Y en los números negativos es menor el número que está más alejado del 0.
y es mayor el número que está más cerca del 0. Eso es en los números negativos. Entonces, menos 2 entre 3 es, vamos a tomar negro, menor que menos 1/8. Ahora supongamos que, por ejemplo, nos están diciendo que ordenemos los siguientes números fraccionarios. Vamos a hacer un ejemplo de eso porque esta parte aquí es muy importante. Ok, entonces vamos a poner aquí. Supongamos que nos dicen que ordenemos, lo voy a especificar aquí, ordena de mayor a menor. Por ejemplo, de mayor a menor los siguientes números racionales. Ok, entonces vamos a poner los siguientes números racionales. Ok, bien aquí. Supongamos que estos números son 2/4, 3/5, 7/8 y por último 2.8. Ok, para usted ordenar esos números de mayor a menor debe de hacer lo siguiente. Debe de tener una calculadora a la mano. Estos números que están en fracción lo vamos a representar como números decimales. Ok, entonces borramos esta parte. 2 entre 4, eso me da como resultado 0,5. Entonces, voy a poner aquí al lado que 2 entre 4, eso es equivalente a 0.5. Seguimos. Ahora vamos con 3/5. Dividimos 3 entre 5, eso me da 0,6. Entonces, 3/5 es equivalente a 0,6. Seguimos. 7/8 ahora. Dividimos 7, borro, entre 8, eso me da como resultado 0.875. Entonces 0.875 y por último 2,8, eso es igual a 2,8. Entonces estos eran los números que vamos a ordenar de mayor a menor. Entonces voy con el número mayor. En este caso, el número mayor es, vamos a ordenarlo con rosado, el número mayor es, vamos a ver, 2,8. Entonces mi número mayor es 2,8. Entonces pongo el símbolo de mayor. Ok, entonces el símbolo de mayor es este. Ahora 2,8, seguimos. ¿Es mayor que cuál número? 0.875, ok. Ese 2,8 es mayor que 0.875, ok. Ahora, 0.875 es mayor que, vamos a ver, me quedan estos dos números decimales. Debe de ser mayor que 0,6 porque 0,6 es mayor que 0,5. Entonces aquí me quedaría este que está aquí es mayor que 0,6 y 0,6 es mayor que 0,5. Ok, entonces así quedaría el orden. Ahora, vamos a cambiar esta parte aquí. Lo que son números decimales, ok, hay que transformarlo ahora a números fraccionarios, con excepción del 2,8 porque nos lo dieron así desde el inicio. Entonces, 0.875, ¿cuál es este número en fracción? Es 7/8. Entonces, colocamos aquí 7/8. Continuamos. 0,6, ¿quién es en fracción? Es 3/5. Seguimos por último con el 0,5, que es 2/4. Ok, 2/4. Ahora sí, así quedaría la respuesta a este ejercicio. Lo voy a encerrar en un cuadrito. Ok, pues nada, jóvenes, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.